Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa.
Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos el 100 por uno, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, hasta eso poco se les será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado su oído, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan mucho fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta 15ª semana del tiempo ordinario y la Iglesia nos presenta en este domingo un texto bastante conocido, la parábola del sembrador, pero fíjense que todo el relato completo en el que se desenvuelve esta parábola va mucho más allá de ser una parábola sencilla. Encierra en sí misma un reclamo de Jesús, un rechazo de Jesús. Por eso esta parábola o este discurso, este diálogo que tiene Jesús con sus discípulos es una cosa bastante fuerte. Por eso diría yo que el Evangelio de este domingo tiene una connotación fortísima. En realidad que sí. Hay tres elementos que nos pueden ayudar a entender prácticamente el marco, el contexto en el que viene desposado, el que viene desarrollada esta parábola
y el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos, porque el Evangelio tiene dos partes en sí. En el primer momento, cuando Jesús expone la parábola, y el segundo momento, después que termina de decir la parábola del sembrador, el diálogo que tiene Jesús con los discípulos. Y quisiera exponer brevemente estos tres elementos. El primer elemento que nos va a ayudar a comprender este Evangelio es los misterios del reino que se le ha ocultado a la muchedumbre. Recordemos que Jesús sale un día de su casa y se va a la orilla del mar y se sienta. Y la gente lo sigue. Normalmente nosotros nos encontramos con un Jesús que se apiada de la gente, que se apiada de la muchedumbre. De hecho, más adelante vamos a encontrar la primera multiplicación de los panes. Jesús que se apiada de esta gente. Pero hoy, en este Evangelio, no nos vamos a encontrar a un Jesús piadoso, sino a un Jesús totalmente contrario. Un Jesús que va a reprochar a esta gente. Por eso, yo he titulado este primer elemento, los misterios del reino oculto a la muchedumbre. Luego que Jesús expone la parábola, vemos que se le acercan los discípulos. ¿Y qué es lo que le preguntan los discípulos a Jesús? ¿Por qué les hablas en parábolas? Más allá que de una simple pregunta, viene siendo como un reclamo que hacen los discípulos a Jesús. ¿Por qué les habla en parábolas? ¿No ves que no te entienden? Prácticamente este es el ambiente en el que Jesús se desenvuelve con los discípulos. Un reclamo. Hasta los discípulos, la cosa es tan grave que hasta los discípulos se dan cuenta que la gente quedó perdida. No entendió lo que Jesús les dice. Pero interesante la respuesta que les da Jesús. A ustedes se les ha dado a conocer, se les ha escogido para conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Interesante el reproche de Jesús. ¿Por qué? Porque este Evangelio tiene, para entenderlo, tiene todo, viene zanjado desde más atrás. No lo podemos sacarlo del contexto. Recordemos en el capítulo 11, estamos en el capítulo 13. En el capítulo 11 Jesús tiene le dice una cosa interesante al pueblo. Ustedes se preguntan a Jesús, ¿con quién voy a comparar a esta gente? A la gente de este tiempo. ¿Se parecen ustedes a unos niños, a unos chiquillos que se les tocó, que tocan la flauta y no danzaron? Que se les toca instrumentos, música de dolor y no lloraron. ¿A quién se les podrá comparar a esta gente? Y más adelante Jesús también hace un reproche a Corosaín y a Betsaida. Estas regiones, estas comarcas que se anuncia el Evangelio y no lo acogen. Y también a Cafarnaúm. Es fuerte lo que Jesús dice de Cafarnaúm. Tú, Cafarnaúm, piensas que subirás al cielo. Pues yo te digo que te bajarás hasta el Hades. Porque si en Sodoma y en Gomorra se fueran hechos los milagros que en ti se hicieron, hace tiempo que hubieran hecho penitencia y se hubieran convertido. Pero ¿qué pasa con esta gente? No se quieren convertir. Se han cerrado voluntariamente. Por esto Jesús reprocha a esta gente. Por eso Jesús le ha dicho a sus discípulos, es que a ustedes se les ha dado conocer el misterio. A ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Estos discípulos que han dejado todo y han ido tras Jesús y le siguen y viven con Él y le escuchan y tienen intimidad con Jesús. A estos son los que se les da a conocer el misterio del reino. Pero a esta gente de corazón duro no se les dará a conocer los misterios del reino. El segundo elemento que se nos presenta en este Evangelio
Yo lo he titulado así porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso se les quitará hasta lo que tienen. Interesante, porque si no entendemos este texto, podríamos inclusive hasta reclamar como Jesús, que es misericordioso, le va a quitar a la gente hasta lo que no tienen. ¿Cómo? Pero ¿qué es lo que a Israel se le ha dado? ¿Qué es lo que tiene Israel? Israel tiene dos cosas y que lo hacen ser Israel, la nación santa de Dios, el pueblo escogido por Dios. Es la Torá y la elección, es decir, la alianza que Dios ha hecho con Israel. La Torá, la elección, la ley, la palabra del Señor, solamente a Israel se le fue dada. No se le dio a los otros pueblos, habiendo grandes naciones, a los egipcios, los babilonios, los asirios, grandes potencias en su momento, grandes culturas que sobresalen hasta nuestro tiempo, que son objeto de estudio, pero Dios no los eligió a ellos, Dios no les dio la palabra, no les dio su ley para que sean santos. ¿A quién se lo dio? A Israel. Y los escogió de entre estas naciones. No solamente se conformó con darles la ley, con darles su palabra, sus mandamientos, sus normas, sino que hizo un pacto de elección con ellos, que lo ha hecho ser una nación santa, consagrada al Señor, que lo ama a Dios como ama un padre a sus hijos. Esto es lo que Israel ha recibido. Esto es lo que Israel tiene en realidad. Y esto es lo que a Israel se le va a ser quitado y se le va a dar a los pueblos paganos, a nosotros, que hemos salido del paganismo por el Evangelio. A nosotros también se nos ha dado la ley, la Torá, la palabra del Señor, las normas del Señor. A nosotros también se nos ha elegido de entre estas naciones paganas para formar una nación santa. Los cristianos somos una nación que Dios se ha prendado de nosotros. Y esto es lo que Dios les quitó a Israel y lo ha extendido a todos los pueblos. Y el tercer elemento que encontramos en este evangelio prácticamente se encuentra en la misma parábola. Creo que no podemos decir una homilía sin hablar de la parábola. El tercer elemento es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce el 100 por 1. El objeto de esta palabra, bueno, el capítulo 13 se encuentra dentro de un contexto del Evangelio de San Mateo que se llama discurso parabólico. Después de este discurso vamos a encontrar otras parábolas como la del sembrador, como la de la red, la de las perlas, etc. Pero esta parábola es única, porque las otras parábolas expresan el misterio del reino. Pero esta parábola no habla tanto del reino como de Jesucristo. De hecho, dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Y qué dice Jesús? La semilla es la palabra. La semilla es Jesucristo. Esto es lo que ha salido a sembrar. Esto es lo que se ha regado en Israel hasta el momento. Es el mismo Jesucristo. Y a este Jesucristo es al que Israel ha desechado, ha rechazado, ha ignorado, ha cerrado su corazón porque no le ha querido escuchar, porque no le ha querido acoger. Entonces esta parábola, más que exponernos el misterio del reino, nos expone al mismo Cristo, que es el centro del misterio del reino. Recordemos algo que va a ser muy típico, o que San Pablo le va a dar mucho eco, es esto del misterio escondido desde antiguo, y que también la carta a los hebreos lo va a retomar. Un misterio que se permaneció oculto desde antiguo y que en este tiempo a estos hombres, a nosotros, se nos ha desvelado, que este misterio es Jesucristo, que se reveló en la plenitud de los tiempos.
a esta gente, interesante también lo que dice Jesús, porque bienaventurados ustedes, les dice, porque ven y oyen lo que los profetas y los justos hubieran querido escuchar desde antiguo, pero no se les concedió sino a ustedes, y no solamente a los 12, sino también al Israel del momento, al pueblo, a esta muchedumbre que hoy Jesús ha rechazado. También a esta muchedumbre se le eligió para que conocieran el misterio de Dios, para que conocieran a Jesucristo, pero lo rechazaron. A este Jesús es al que rechazan. Entonces la parábola en sí habla de este misterio oculto, que es Jesucristo mismo. Y va a decir el que oye y entiende la palabra. Pero ¿qué es esto de oír? Esto de oír no es el ejercicio del oído, que percibe los sonidos, que percibo yo una palabra, inclusive que perciben ustedes esta palabra que yo estoy pronunciando. No. El oír al que se refiere Jesús en la parábola es al oír teológico. Es decir, oír es acoger, es llevar a la práctica. El que oye es el que acoge. El que oye la palabra y la entiende y da fruto es el que ha acogido a Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando acogemos a Jesucristo? Interesante también lo que dice Jesús, el fruto que nos da el acoger a Jesús. Y el que escucha esta palabra produce el 100 por 1. Este es el fruto que persigue acoger a Jesucristo, oír a Jesucristo, traerlo a nuestro interior, el 100 por 1. ¿Y qué es el 100 por 1? Lamentablemente, este 100 por 1 se ha tergiversado. Y nosotros decimos que 100 por 1 es que el pago, una retribución que Dios te da porque traes ofrenda al templo o porque haces caridad con el pobre. El 100 por 1 no es eso. Es más, lo descontextualizamos, porque aquí Jesucristo no está hablando de retribuciones, está hablando del fruto, de un fruto. Que este 100 por 1 es un fruto que surge de nuestro interior, por haber acogido la palabra, por haber acogido a Jesucristo. El 100 por 1 es la gracia de hacer la voluntad de Dios, porque no todos pueden hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios no es cosa que está en nuestra fuerza, cosa de hombres, de humanos, no, es una gracia. El 100 por 1 es la gracia de hacer la voluntad de Dios. Por eso no es una norma, tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que hacer esto porque es voluntad de Dios, tengo que hacer lo otro porque es voluntad de Dios, tengo que amar a mi enemigo, tengo que distribuir mi bien entre los pobres, tengo. No, la voluntad de Dios no es una norma coercitiva, es una gracia que surge desde el corazón, desde dentro, cuando yo acojo la palabra de Jesucristo. Esto es el 100 por 1. ¿Y que termina en qué cosa? En vida eterna. Este es el 100 por 1. Detrás de todo este evangelio, que es preciosísimo para escucharlo, para hacer una lección divina, nos encontramos con un pecado. Y ya termino con esto. Y este pecado queda zanjado, queda expuesto por Jesús cuando cita al profeta Isaías. Dice el texto: por eso le hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha endurecido su corazón. Es decir, que es diferente a decir que se les ha endurecido. No, ellos han endurecido por voluntad propia el corazón. Han cerrado sus oídos. Han cerrado sus ojos con el fin. Tanta es la perversión de esto que tienen un objetivo, con el fin, con el objetivo de ver con ojos, de no ver con ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve.
Detrás de todo esta parábola, un reproche, esta parábola es un reproche que hace Jesús a esta gente. Y del diálogo que ha tenido Jesús con sus discípulos, nos encontramos con este pecado. Y sobre este pecado está asentada este evangelio, este reproche de Jesús. ¿Cuál es el pecado? La dureza del corazón. Han endurecido el corazón. ¿Por qué? Porque no han querido ni escuchar ni ver a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es exigente. Porque el evangelio es exigente. Porque Jesucristo nos corta nuestra libertad. Nos corta la vida, como que nos castra. Y al final, mejor, ¿qué hago? Me cierro los oídos para no escucharlo y me cierro los ojos para no verlo. Endurezco mi corazón para no acoger esta palabra. Y voluntariamente, esto es una corrupción. Esto no es un pecado. Esto es una corrupción, un corazón corrompido, que es una cosa más fuerte de un corazón que peca. Porque el que peca puede tener sentimientos de arrepentimiento, pero el corazón corrompido no estima ni desea volverse al Señor. Pues yo les invito que podamos salir de nuestras cegueras, que podamos salir de nuestras sorderas, de nuestra dureza de corazón, que podamos acoger a Jesucristo. Y este acoger a Jesucristo no es un movimiento afectivo del corazón, de sentir bonito, de que voy a orar y que siento palomitas en el corazón, o que hablo no sé qué cosa, o que escucho no sé qué cosa, que tengo esto, que tengo lo otro. No, acoger a Jesús es creerte el evangelio, es creerte que tienes que amar a tus enemigos y llevarlo a la práctica, es creerte que tienes que rezar por el que te persigue, creerte que tienes que amar a aquel que te mete zancadillas en tu camino. Esto es ser cristiano, que va más allá de un afecto, de movimientos afectivos del corazón. Es la realidad, implica mi vida, implica mi existencia. A esto estoy llamado yo. Esto es lo que Jesús esperó de este pueblo, que se le eligió y que se le dio la ley. Que nosotros no seamos como esta muchedumbre, que nos cerramos porque no queremos acoger a Jesucristo.